Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor Edgar Cerez con el tema Maravillados por el Regalo, como parte de la serie El Regalo Más Grande de Dios. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Feliz Navidad! Dios te bendiga. Es un día muy especial porque el día de hoy es 25 de diciembre, sí es 25, ¿eh? Sí. Estamos celebrando la Navidad y también coincide con un día domingo que es el día que nos reunimos para celebrar a nuestro Señor Jesucristo, para recordar a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo hermosísimo, es algo impresionante y es algo que tú y yo juntos podemos hacer y que tú y yo juntos podemos disfrutar. Entonces, yo el día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de este hermoso evento. Vamos a hablar acerca de este tema o de esta predicación que se llama Maravillados por el regalo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En verdad es un regalo cuando nosotros estudiamos qué es lo que vamos a hacer ahorita, el nacimiento de Jesús, nos damos cuenta que es un regalo, es una bendición de parte de Dios. Cuando el anuncio a los pastores, dice la Biblia que los ángeles empiezan a cantar y dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Así dice Lucas. No dice a los hombres de buena voluntad, dice y buena voluntad para con los hombres. ¿A qué se estaba refiriendo los ángeles cuando decían buena voluntad para con los hombres? Jesucristo es la buena voluntad de Dios para los hombres. Jesús dice, el Padre dice, yo quiero manifestar mi buena voluntad a los hombres. ¿Y cómo manifiesta su buena voluntad a los hombres? A través del nacimiento de Jesucristo. Así que yo les voy a compartir cuáles son estas cosas en las que nosotros nos podemos maravillar de este regalo que Dios nos ha dado. Nosotros podemos ver 4 manifestaciones del amor de Dios que yo le quiero compartir el día de hoy en el nacimiento de Jesucristo. ¿Cuáles son las 4 manifestaciones del amor de Dios que usted y yo vemos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Primer amor es lo que yo le llamo el amor restaurador de Dios. En el nacimiento de Jesucristo vemos el amor restaurador de Dios. Esto lo compartí un poco el miércoles de la semana pasada, pero es bien interesante esta parte. Déjeme hablarle de este amor restaurador de Dios. Dice la palabra que antes del nacimiento de Jesucristo, bueno, no dice la palabra, pero nosotros lo entendemos, habían pasado 400 años de silencio. Usted lo sabe, usted se acuerda de estos 400 años del silencio. La última vez que se escribe, la última vez que Dios se manifiesta a través de un profeta es en el libro de Malaquías. A partir de Malaquías pareciese que déjeme utilizar la expresión, pareciese que el cielo guarda silencio. Porque no hay profecía, no hay palabra de Dios, no hay revelación de parte de Dios. Y pasan aproximadamente 400 años. Eso no significa que Dios no estaba haciendo algo. Dios seguía activo, Dios seguía moviendo, Dios estaba preparando el terreno. Gálatas capítulo 4, el pastor Arturo el día de ayer lo mencionaba, Gálatas 4, que en el tiempo señalado por el Padre, Jesucristo nació. Y ese tiempo señalado por el Padre, Dios lo fue preparando. Ese no es el tema, pero Dios estaba preparando circunstancias, reinos, personas, personajes, eventos, pero son 400 años en los que Dios no se manifestó a través de una palabra profética. No había ninguna revelación de parte de Dios, no había profeta de parte de Dios, no había manifestación de parte de Dios. ¿En qué momento se rompen esos 400 años del silencio? De una manera gloriosa, con 4 apariciones angelicales. ¡Wow! Dios es increíble para, perdóneme por la expresión, pero Dios es espectacular hasta para romper el silencio. Después de 400 años rompe el silencio, pero no rompe el silencio a través de un profeta. No rompe el silencio a través de una situación o circunstancia, sino a través de 4 apariciones angelicales.
¡fua!, de manera poderosa, impresionante, 4 apariciones angelicales. Pero algo muy interesante es que estas 4 apariciones angelicales tienen una misma característica, tienen algo en común. En estas 4 apariciones angelicales, la primera, ¿se acuerda quién fue? Primera aparición angelical. A Zacarías. ¿Se acuerda? Primera aparición angelical. Dios rompe el silencio después de 400 años por primera vez a Zacarías. Dice la Biblia que Zacarías era sacerdote, le tocaba ministrar en el templo, en el lugar santísimo, estaba presentando una ofrenda, seguramente era una ofrenda una ofrenda mecida de incienso probablemente. Estaba presentando una ofrenda y dice la Biblia que se le aparece un ángel. Y en el momento que se aparece un ángel, obvio, como todo humano, dice la Biblia que Zacarías ve el ángel y se asusta. ¡Ay, Dios mío! Se asusta. Y lo primero que hace el ángel es decirle: Zacarías, no tengas miedo. Segunda aparición, ¿a quién fue? A María. Segunda aparición, dice la palabra, que el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice: María, bendita eres entre las mujeres, llena eres de misericordia, y dice, llena eres de gracia, y dice la Biblia que María se asusta. ¡Wow! ¿Y cuál es la respuesta del ángel ante el susto de María? María, no temas. Tercera aparición. A José. Un ángel se le aparece a José y le dice: José, no tengas miedo, no temas. Cuarta aparición, a los pastores. Y cuando, imagínense los pastores ahí platicando, tomando café. Bueno, yo me imagino que estaban tomando café, unas conchas recién hechas. No podríamos decir que estaban partiendo una rosca de reyes porque todavía no se inventaban. Todavía no nació un mexicano que la inventara. Pero estaban ahí tomando cafecito, platicando. ¿De qué estarían platicando? ¿Quién sabe? Pero estaban platicando sus pesares. Y de repente se le aparece un ángel. ¡Fua! Y dice la Biblia que los pastores tuvieron miedo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tuvieron miedo! ¿Has sentido ese miedo que de repente siente que, ay, se me apareció algo? ¡Ay, no era el espejo! Pero siente un miedo terrible. ¡Ay, Padre! Y dice que el ángel se le aparece a los pastores y les dice: ¡Ey! No tengan miedo. Las 4 apariciones angelicales se caracterizan porque en las 4 los ángeles le dicen a las personas a las que se le aparecen: no tengas miedo. ¿Por qué es esto interesante? A lo mejor podríamos decir: pues oye, es normal. Yo esperaría que si se me aparece ahorita el ángel Gabriel, que sí me diga: oye, no tengas miedo, porque me va a dar miedo. Pues es obvio, ¿no? Pero ¿por qué es esto interesante? A mí inevitablemente, cuando yo estudio esto, inevitablemente no puedo evitar recordar Génesis capítulo 3. Dice la Biblia que Adán se da cuenta que estaba desnudo. Y se dio cuenta que estaba desnudo porque había pecado. Adán pecó y se dio cuenta que estaba desnudo. Y dice la Biblia que se escondió. Dios, Génesis capítulo 3, se acerca al huerto del Edén y le empieza a preguntar: Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Hasta que Adán aparece. Dios sabía lo que había sucedido, pero le estaba preguntando: ¿dónde estás? Y aparece Adán, y Adán le dice: perdón, Señor, lo que pasa es que me di cuenta que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. El miedo es la reacción natural al pecado.
El miedo es la reacción natural cuando somos confrontados con la santidad de Dios. Yo sé que tú y yo hemos vivido eso. A lo mejor usted no, yo sí lo he vivido muchas veces. Ese miedo que dices, Dios mío, la regué. Dios, ay Padre. Pero la reacción de estos 4 ángeles a estos personajes es, después de que Dios rompe el silencio, Dios a través de los ángeles diciéndole a los hombres, oye, no tengas miedo, no tengas miedo, porque yo he venido para tu salvación, no tengas miedo. Vemos manifestado el amor restaurador de Dios. Cuando Adán le dice a Dios, Dios, lo que pasa es que me di cuenta que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí, la respuesta de Dios no es no tengas miedo. La respuesta de Dios es, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? En pocas palabras, la respuesta de Dios es, ay Adán, ya la regaste, no inventes, ay Adán, la regaste, Adán. Pero cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo, ahora sí Dios da la respuesta que no le pudo dar a Adán. ¿Por qué no le pudo dar a Adán esa respuesta en ese momento? ¿Por qué Dios no le dijo a Adán, no tengas miedo? Porque debía tener miedo, porque era la consecuencia al pecado. Pero cuando Dios manda la respuesta y su amor restaurador, entonces ahí sí tú ves la respuesta de Dios de, no tengas miedo. No tengas miedo. Yo he venido para restaurarte. Yo he venido para buscar y salvar lo que se ha perdido. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Lo que Adán perdió, la paz, se convirtió en miedo. Y ese miedo Jesucristo lo transformó en paz. El amor restaurador lo vemos en el anuncio del nacimiento de Jesucristo. 4 ocasiones, 4 apariciones angelicales. Las 4 dicen lo mismo. No tengas miedo. No tengas miedo. Tu problema puede ser resuelto a través de Jesucristo. Primera cosa que yo veo en Jesucristo, en el nacimiento de Jesucristo, el amor restaurador de Dios. Segundo tipo de amor o segunda característica de amor que veo, amor sacrificial. No solamente vemos el amor restaurador de Dios, sino también vemos un amor sacrificial. ¿A qué me refiero con un amor sacrificial? Fíjate bien, el amor sacrificial de Jesucristo no empezó. El amor sacrificial de Jesucristo no empezó o no se dio en la cruz del Calvario. El amor sacrificial de Jesucristo no se dio cuando nació. El amor sacrificial de Jesucristo empezó desde su encarnación. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, por favor. Un versículo muy conocido por muchos de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Uno de los versículos más conocidos de Filipenses dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, lo primero que hace aquí Pablo es, número 1, nos deja algo muy claro, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios. Lo primero que nos dice Pablo es, mira, algo que nos tiene que quedar perfectamente claro a ti y a mí, es que Jesucristo es Dios. Cuando dice siendo en forma de Dios, está hablando que es, como decían los primeros credos de los discípulos, de los apóstoles y de la iglesia, era consubstancial al Padre, de la misma esencia, de la misma sustancia del Padre. Es decir, Jesucristo es Dios.
Pablo lo que está diciendo aquí es, mira, lo primero que tú tienes que entender, dice Pablo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir que hubo en Cristo Jesús? Ok, te lo voy a explicar. Número 1, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. No, Jesucristo no nació, o Jesucristo, Dios no se dividió cuando Jesucristo fue encarnado. Jesucristo siempre ha existido. La segunda persona de la Trinidad es eterna. Siempre ha sido y ha estado como el Padre y como el Espíritu Santo. Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús siempre ha sido desde el principio. Esto nos tiene que quedar perfectamente claro. En el versículo 6, Pablo nos deja claro y nos dice, Jesucristo era Dios. No solamente Jesucristo era Dios, dice, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Cuando dice que se despojó a sí mismo, ¿a qué se está refiriendo? Mucho ojo, no está diciendo que dejó de ser Dios. Cuando dice se despojó a sí mismo, no quiere decir que en ese momento abandonó su divinidad. De hecho, si terminamos de leer el versículo 7, dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando dice que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no está diciendo que dejó su divinidad. Cuando dice se despojó, ¿a qué se refiere? Se despojó de su gloria. Se despojó de su majestad. Se despojó de el lugar en donde estaba. No escatimó ser igual a Dios. No está diciendo que no le importó dejar de ser Dios, porque Jesucristo no dejó de ser Dios. De hecho, la forma correcta que deberíamos entender el concepto de la encarnación es una resta y una suma. ¿Por qué una resta y una suma? Porque la resta es que Jesucristo dejó su gloria, no dejó de ser Dios, dejó su gloria, dejó el lugar de habitación que tenía, se despojó de su gloria, se despojó de su majestad, pero no se despojó de sus atributos, no se despojó de su divinidad, sino que los atributos de Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad, estos atributos, esta deidad le suma una naturaleza humana. ¿Ok? Es sumada de tal manera que nosotros entendemos, yo sé que me estoy desviando un poco del tema y no vamos a hablar de esto, pero nosotros entendemos que Jesucristo, por eso decimos, una doctrina importante es que creemos que Jesucristo era totalmente Dios, totalmente hombre. Jesús no dejó su divinidad. Cuando dice se despojó, no significa que se despojó de su divinidad. Jesús seguía manteniendo los atributos de Dios: omnisciencia, omnipresencia, eternidad, sabiduría, misericordia, justicia. Todos estos atributos Jesucristo los seguía teniendo. Dice Juan capítulo 1, capítulo 2, no, es capítulo 1. Juan capítulo 1 dice, Jesucristo no necesitaba que la gente le dijera las cosas de las personas, porque Él mismo sabía lo que había en el corazón de las personas. No se despojó de sus atributos de omnisciencia, sino que a sus atributos, a su divinidad, le sumó o le añadió esta naturaleza humana en la que vivió aquí en la tierra.
Desde ahí empezó el sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo no solamente fue en la cruz, no solamente fue cuando nació en un pesebre, sino el nacimiento de Jesucristo fue cuando Él decidió despojarse, porque fue una decisión. La Trinidad lo decidió. Decidieron que la segunda persona de la Trinidad se despojaría de su gloria para tomar forma de hombre. Por eso Juan dice, Juan 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero no dejó de ser Dios. Porque Juan mismo dice, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está diciendo, era hombre, era hombre, nosotros lo vimos, era carne, pero era el Hijo de Dios, era Dios mismo, porque vimos su gloria. Y Juan hace mucho énfasis, por eso hace tanto énfasis en la divinidad de Jesucristo. Por eso enfatiza tanto en las palabras de este hombre que fue sanado en Juan capítulo 9. Creo que sí es Juan capítulo 9, el hombre ciego que había sido sanado, cuando dice, mira, yo solamente sé que si este hombre no proviniese de Dios, no podría hacer las señales y los milagros que hace. Reconociendo la divinidad de Jesucristo. El sacrificio de Jesucristo inicia cuando se toma la decisión de que Él encarnará en un hombre. No fue elegido un ángel, no fue elegido un arcángel, no fue elegido un querubín, un serafín, no fue elegido un hombre perfecto. Fue elegido Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Y ahí inició su amor sacrificial. Yo sacrifico mi gloria, sacrifico toda mi excelencia, mi magnificencia para tomar forma de hombre. Segundo tipo de amor que vemos en el nacimiento de Jesucristo, el amor sacrificial de parte de Dios. Jesucristo, hablando del amor sacrificial, Jesucristo tuvo dos entradas triunfantes, dicen algunos. ¿Cuáles son las dos entradas triunfales que tuvo Jesucristo? Su nacimiento y la entrada triunfal a Jerusalén. Y las dos se caracterizaron por lo mismo: humildad. Humildad. Porque Dios pudo haber dicho, Jesucristo pudo haber dicho, si me estoy despojando de mi gloria, si me estoy despojando de mi majestad y le voy a añadir a mis atributos y a mi naturaleza divina, le voy a añadir esta encarnación y esta naturaleza humana, pues por lo menos en un hombre poderoso, ¿no? Por lo menos un rico, por lo menos alguien bien acomodado. De Lomas de Angelópolis para arriba, papá. Pero no fue así. Sino que dice el mismo Filipenses, estando en la condición de hombre, no fue cualquier hombre, sino que estando ya en la condición de hombre, se humilló. Por eso nació en un pesebre. ¿Por qué las circunstancias del nacimiento de Jesucristo fueron tan precarias? ¿Cuál hubiese sido la diferencia que naciera en un pesebre o que naciera en un hostal? Si Jesucristo hubiese nacido en un hostal, si Jesucristo hubiese nacido en un hotel, si Jesucristo hubiera nacido en una clínica, en un hospital, ¿eso lo hubiese hecho menos Dios, menos Salvador? No. Si María, en lugar de haber viajado, como explicaba ayer el pastor Arturo, haber viajado a punto de dar a luz a su hijo, haber hecho ese viaje tan largo, si en lugar de eso hubiera estado internada desde una semana antes en el hospital Los Ángeles o algo así, ¿eso hubiese hecho que el nacimiento de Jesucristo fuera menos glorioso?
o que Jesucristo fuera menos salvador? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué tuvo que nacer así? ¿Por qué con esas circunstancias? Pareciese, con todo respeto, pero pareciese que son circunstancias más como esta típica historia hollywoodense, ¿no? De situaciones difíciles y complicadas, pero al final salieron en victoria. No, ese no era el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Humillación. Porque la decisión de Jesucristo, la decisión de la Trinidad es: no solamente me voy a despojar de mi gloria, sino cuando tome forma de hombre, yo decido humillarme. Padre, haz que nazca en las condiciones más precarias posibles, porque quiero nacer en humillación. Haz que mi muerte sea en las condiciones más precarias, más lamentables, porque he decidido que estando en forma de hombre, me humillo. Por eso se dieron las circunstancias como se dieron en el nacimiento de Jesucristo, porque Jesucristo está mostrando su amor sacrificial. ¡Qué impresionante! ¡Wow! No solamente dejó su divinidad y se hizo hombre, que perdón, eso ya es un salto, ¿no? De ser Dios a ser hombre, ya fue un bajón de nivel, pero impresionante, sino que estando en condición de hombre, decidió ser humilde, decidió humillarse. Eso nos habla del amor de parte de Jesucristo. Entonces, número 1, vemos el amor restaurador. No tengas miedo. Número 2, vemos el amor sacrificial. La segunda persona de la Trinidad decide dejar su gloria, añadir naturaleza humana y vivir en humildad, nacer en las condiciones más humildes posibles. Amor sacrificial. Número 3, vemos amor paternal. Amor paternal. ¿Cómo es que en el nacimiento de Jesucristo vemos amor paternal? El amor paternal de Dios. Años antes, aproximadamente 600 años antes de que Jesucristo naciese, Dios ya había dado una profecía a través de Isaías. Isaías capítulo 42, en el versículo 1, el profeta está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de Jesucristo, y dice: he aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido, en el cual se complace mi alma. Y empieza a hablar de las características del siervo. No alzará su voz en las calles, no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humea, no descansará hasta traer justicia a las naciones, etcétera, 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 etcétera. Pero lo más interesante es que la profecía empezaba así: yo Padre, yo Dios, sostendré a mi ungido. Era una promesa de Dios: yo lo voy a sostener. ¿Cómo es que Dios sostuvo a Jesucristo? Estamos hablando de su nacimiento. ¿Cómo es que Dios sostuvo a Jesucristo y mostró este amor paternal en el nacimiento de Jesucristo? Es cierto, nació en un pesebre. Es cierto, nació en condiciones difíciles, pero vemos que Dios reveló de una manera gloriosa el nacimiento de Jesucristo. Con todo amor y con todo respeto, mis hermanos, sobre todo aquellos que ya son más como de estos tiempos para acá, por mucho que hagas acerca del nacimiento de tu hijo y publiques en Instagram y publiques en FaceTime el globo, y cuando lo rompen y salen polvo, ¿no? Y el papá empieza, no sé qué significa ese polvo, pero pues me emociono. No, es polvo azul, significa que va a ser niña. Qué bueno. Y lo publicas, y todavía no nace tu hijo, pero ya le hiciste su página de Face, ya le hiciste su página de Instagram, y su primera publicación es ¿cómo se llama?
el ultrasonido, por más algarabía que tú hagas en el nacimiento de tu hijo, con todo respeto, nunca se va a igualar a una multitud de ángeles diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque ha nacido, ¡wow! Ángeles glorificando. Y esto era evidentemente no que los ángeles se pusieron de acuerdo. Yo no creo que los ángeles hayan dicho: oigan, ¿qué les parece si vamos y celebramos? Pero que no le digan nada al patrón porque es sorpresa. No, evidentemente fue el Padre el que los mandó y les dijo: hey, glorifiquen a Dios, glorifíquenme, glorifiquen a mi hijo, porque ha nacido el Salvador del mundo. Y el Padre sostuvo a Jesucristo desde su nacimiento. Dios el Padre, el Espíritu Santo, le revela a un hombre llamado Simeón que estaba en el templo, y Simeón entiende y dice: el Espíritu Santo me acaba de revelar que este niño es el Salvador del mundo. ¿Por qué se lo reveló el Espíritu Santo a Simeón? Porque Simeón era un gran hombre, probablemente porque Simeón recibió la promesa, probablemente, pero sobre todo porque el Padre estaba anunciando con bandera: ¡hey! Este es mi hijo, este es mi hijo, y de él estoy orgulloso, él llena mi corazón. ¿Te acuerdas cómo te sentiste cuando nació tu hijo o tu hija? Llena mi corazón, y no hay hombre, no hay persona más feliz que yo, porque ha nacido. Esa fue la alegría del Padre. Por eso lo manifestó y dijo: este es mi hijo, lo voy a sostener, lo voy a cuidar, lo voy a mantener toda su vida, y lo voy a ayudar a que llegue a cumplir la razón por la cual ha nacido: morir. ¡Wow! ¡Qué amor tan impresionante! ¡Qué amor tan impresionante! Déjame ir con el cuarto. Vemos el amor el amor de Dios al momento de gracias. Usted se acuerda más de lo que prediqué que yo. El amor restaurador de Dios, perdón. Amor restaurador de Dios, número 1. Número 2, el amor sacrificial de Dios. Número 3, el amor paternal de Dios en el nacimiento de Jesucristo. Número 4, el amor en acción. Déjame terminar en este cuarto. Amor en acción. ¿Te has preguntado alguna ocasión? Y si me dices que sí, no te preocupes, no es herejía, no tenemos por qué asustarnos, es una realidad. A pesar de que seas cristiano y vengas a la iglesia, ¿te has preguntado alguna ocasión: ¿y por qué era necesaria la encarnación de Jesucristo? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿No podía Dios nomás perdonarnos y ya? Decir: ok, estos hombres, bueno, a ver, los perdono. O bueno, ok, a través del sacrificio de una persona, porque estaba profetizado. ¿Y por qué no se encarnó el ángel Gabriel? ¿No crees tú que el ángel Gabriel hubiese estado dispuesto a hacer todo este ministerio de restauración? ¿Por qué no se encarnó un ángel? ¿Por qué no Dios, en su soberanía, hizo que un hombre viviera una vida perfecta, como sucedió con Noé, como sucedió con Enoc, como sucedió con Moisés, pero los hubiera guardado de tal manera que vivieran una vida perfecta, y ¡zas!, que murieran como murió Jesucristo, y a través de ese sacrificio todos hubiésemos sido salvos? ¿Por qué tenía que ser a través de Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo, por qué Dios tenía que encarnarse, nacer y morir? ¿Por qué? Ok, le voy a dar la respuesta. Bueno, no le voy a dar la respuesta, se escucha muy soberbio. Bueno, platiquemos por qué. Platiquemos por qué. Ok.
La ofensa se mide en función de quien la recibe. Y el pago a la ofensa se mide en función del ofendido. Si alguien viene y me ofende, vamos a suponer, perdona, mi amigo Rafa viene y me ofende, ¿el ofendido quién es? Yo. ¿Quién debería establecer lo necesario para otorgar el perdón? ¿El que ofendió o el ofendido? El ofendido. Ahora, imagínese que entonces mi amigo Rafa llega y me dice, ay, Edra, pues sí te ofendí, te dejé, ay, perdón, no vi, te dejé mal frente a toda la familia y todo. Bueno, ya perdóname, pues te regalo un bubulubu, ¿no? En son de paz. Para empezar, odio los bubulubus, no me regale nunca un bubulubu, hermano. Una torta de mole todavía se la aceptaría, pero bubulubu, no. O sea, no, perdón, amigo Rafa, pero no, esto hasta me ofende más, ¿no? No me des esto. Número 1. Número 2. La forma de rehacer, la forma de pagar la ofensa está en función de la jerarquía de la persona que ofendió. Yo sé que mi amigo Rafa me quiere y me aprecia mucho, yo lo sé. Y si me ofende, a lo mejor me va a decir, ay amigo, pues te voy a invitar a los caldos Angelita, una torta de mole, un caldo de gallina, y con eso. Pero si a lo mejor mi amigo Rafa ofende a Carlos Slim, pues no va a ser igual, ¿está de acuerdo? Digo, no me estoy haciendo menos que Carlos Slim, pero no es lo mismo. O si de repente mi amigo viaja a España y sin querer ofende al rey, ¿cómo se llama el rey de España? ¿Carlos? Bueno, al rey Carlos, pues no va a ser igual, ¿verdad? O si de repente ofende iba a decir la reina Isabel, pero pues ya se murió, pero bueno, la reina reinante, no sé cómo se llama, a la reina consorte, saquen sus revistas de hola y platíquenme aquí porque yo no sé de esas cosas. Bueno, si ofende a la reina consorte, como se llame, no me va a ofrecer a mí lo mismo para que yo lo disculpe que lo que le ofrecería al rey Carlos, ¿no? O al rey Guillermo o al rey fulano. Digo, no me estoy haciendo menos, pero hay diferencias. Lo que estoy queriendo decir es, la ofensa depende no del que ofendió, sino del que recibe la ofensa. El pecado, ¿a quién ofendió? En Génesis 3, ¿quién fue el ofendido por el pecado? Dios. De tal manera que el sacrificio de un hombre para recibir el perdón de Dios era como si Rafa llegara con el rey Carlos y le entregara un bubulubu después de haberlo ofendido. El rey Carlos iba a decir, ¿qué es? Bueno, iba en inglés, ¿no? Pero iba a decir, ¿qué es esto? O sea, no puede ser. El hecho de que un hombre dijese, Dios, ok, voy a vivir una vida perfecta y voy a entregar mi vida a causa del pecado que los hombres hemos cometido, eso delante de Dios era, no, es un bubulubu, no, porque yo soy un Dios santo, yo soy un Dios eterno y tú, hombre, eres un hombre que no eres santo y que no eres eterno. Por lo tanto, si Dios es santo, si Dios es eterno y si Dios es perfecto, ¿qué se necesita como sacrificio para recibir el pago de la ofensa? Un sacrificio santo, eterno y perfecto. Hay un problema. Buscamos a alguien santo, buscamos a alguien eterno y buscamos a alguien perfecto. Como Dios, ¿quién? Solo Dios. Exacto.
Si el sacrificio para Dios tiene que ser santo, eterno y perfecto, espera, solo Dios es santo, eterno y perfecto. Y es cuando el Hijo dice, yo lo hago. Porque yo soy santo, porque yo soy eterno y porque yo soy perfecto. Yo lo hago. Yo lo hago, Padre. Me voy a encarnar en un hombre. No dejaré de ser Dios, pero me voy a encarnar. Y estando en condición de hombre, en mi santidad, en mi eternidad y en mi perfección, yo pago la ofensa. Yo pago la ofensa, Dios. Y dice el libro de Hebreos que Jesucristo se presenta de manera perfecta delante del Padre como un sacrificio. Y dice Hebreos que el sacrificio de Jesucristo es eterno. Y es cuando el Padre dice, ese sacrificio sí lo puedo tomar, porque es santo, porque es eterno y porque es perfecto. Por eso es que Jesucristo dijo, necesito encarnar en un hombre. Por eso fue que Jesucristo nació. Para que tú y yo tuviéramos perdón eterno, un perdón santo y un perdón perfecto. Quiero que cierres tus ojos conmigo. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de recibir ese perdón santo, eterno y perfecto, pero no hay ningún hombre que te lo pueda dar. No hay ningún santo que te lo pueda dar, porque no son ni eternos, ni perfectos, ni santos. Solamente lo puedes recibir a través de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Porque Dios mismo, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crear a Adán, sabía que sería necesario un sacrificio santo, eterno y perfecto. Y lo hizo por ti y por mí. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque nuestro pecado ofendió a un rey. Nuestro pecado ofendió a Dios mismo. Al ser perfecto, al único ser perfecto, al único ser santo y eterno. Señor, gracias porque cada vez que nosotros pecamos, ofendemos tu santidad, tu perfección y tu eternidad. Pero cuán grande amor nos has dado, Señor, que tú, Jesucristo, fuiste capaz de tomar la decisión de hacerte hombre para presentarte en sacrificio, nacer humildemente para darnos un perdón santo, eterno y perfecto. Gracias, Jesús, porque tu nacimiento es nuestra salvación, porque tu encarnación y porque tu muerte en la cruz y tu resurrección es nuestra vida eterna. Gracias, Señor. Hoy nos hemos reunido porque reconocemos tu grandeza, reconocemos todo lo que tú has hecho por nosotros.
No tenías por qué haberlo hecho. Y lo hiciste por amor. Gracias, Jesús. Te amamos. Gracias, Señor. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.